Paz y gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Hijo del Eterno. Doy gracias al Padre, el Abacadosh, que me permite, por su grande misericordia, compartir por este medio la revelación de este gran misterio que, como dice la Escritura, no viene de hombre, sino del Padre que está en los cielos. La revelación por medio de las Escrituras, del conocimiento de la gloria del Hijo, para salvación. Sí, para salvación, como lo dice en Juan capítulo 17, versículo 3. Yeshua ora al Padre por sus discípulos diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Siguiendo en Juan capítulo 17, vamos a avanzar hasta el versículo 24. Yeshua, el Hijo, sigue orando al Padre y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esto consta la salvación, que conozcamos al Padre y al Hijo, porque como lo afirma el Hijo, Él era con el Padre desde antes de la fundación del mundo. No fue hijo del Eterno cuando nació de María, sino antes de la fundación del mundo, como lo afirmó Yeshua. Y en Él no hay mentira. Más adelante veremos más citas que apoyan lo que afirmó Yeshua, que es el Hijo del Eterno. La cita siguiente derriba esa creencia que decir Mesías es igual a Hijo de Dios, que equivale a lo mismo. Y Yeshua deja bien claro de quién es hijo el verdadero Mesías. Mateo 22, 41 al 46. ¿De quién es hijo el Mesías? Dice así: y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responderle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. De esta manera Yeshua confronta a los fariseos, dejándoles entrever la magnificencia de la gloria del Hijo, que era antes de que viniese, ya que David le conoció antes de su venida. Todo aquel que escucha esto, los invito a meditar detenidamente este texto, no sin antes pedirle al Padre que abra nuestro entendimiento, ya que vemos como los fariseos que deberíamos de entenderlo y a ellos no les fue permitido. Que el Padre nos permita entender claramente quién es el Hijo para poder recibirlo. De otra manera le negaríamos como los fariseos y el Padre no estaría en nosotros. El texto siguiente es muy controversial, ya que muchos que se hacen llamar religiosos y lo interpretan conforme a sus enseñanzas, pero vamos a leerlo tal como lo dice. El apóstol Juan empieza su primera carta con lo que consideró importantísimo para poder iniciar. La primera carta es explicar perfectamente, y para que no quede duda alguna, quién es Yeshua. Ojo, no empieza tratando de convencer al lector quién es el Padre, ya que eso lo tenían bien claro. Es decir, que Juan quiere aclarar contundentemente quién es el Hijo, quién es Yeshua, de dónde viene, cuál es su divinidad. No perdamos de vista el propósito de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 dice así: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No está diciendo que era el Padre como algunos lo interpretan. Repasemos el lugar de decir verbo, digamos hijo, para mayor entendimiento, y dice así: en el principio era el Hijo. Es decir, que desde el principio de todo era el Hijo, y el Hijo era con Dios, es decir, ya era,
Esa palabra significa estaba con el Padre, mas no era el Padre. Dice era con. Si quitamos el con, entonces se entendería mal, pero dice con Dios, y el Hijo era Dios. Detenidamente dice el texto, el Hijo era Dios, así de simple. Si esto no queda claro, leamos el versículo siguiente para aclararnos esto. Este era, dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, es decir, el Hijo era en el principio con el Padre. Vemos otra vez que dice con, mas no en. Hay gran diferencia, la verdad es con Dios. Vamos al versículo 14 del mismo capítulo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito significa que es hijo único. Si fueran el mismo, ¿qué razón habría en Juan para afirmar tan remarcadamente quién es el Hijo? No habría necesidad, ya que al Padre lo conocían bien, no hubiera iniciado así su carta. Lo antes escrito por Juan lo afirma. Yeshua en Juan capítulo 8, versículo 14 al 18. Respondió y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, y si no juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Yeshua nos confirma que son dos, es decir, el Padre y el Hijo no son el mismo. No pueden violar la ley que el Padre impuso, que para dar testimonio forzosamente tienen que ser dos personas. La pregunta es que el Padre no es persona sino Dios, y Yeshua es hombre o Dios. Continuemos confirmando la sana doctrina y descubriendo la divinidad del Hijo. En ello quedará claramente la pregunta. Juan capítulo 6, 60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es decir, Yeshua dice que no solo era la promesa del Padre que habitaba en sus pensamientos o en sus labios, sino habitaba corporalmente con él, como ya lo afirmó Juan el apóstol anteriormente en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Otra cita que afirma lo dicho por Yeshua es en Juan capítulo 8, versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Nuevamente habla Yeshua afirmando su lugar y que vio al Padre con sus propios ojos, no con los del Padre. En Yeshua no hay mentira. Ahora bien, este pasaje habla a los judíos que habían creído en él, y ellos decían que descendían de Abraham. Yeshua quería que entendieran que eran esclavos del pecado, hablaba espiritualmente. Eso los saca de la casa del Eterno, pero para eso vino el Hijo del Eterno, a mostrar la verdad que los libertaría. ¿Y cuál es esa verdad? Que Él era el Hijo de Dios, el cual descendió del cielo con la autoridad dada por el Padre para liberar a los esclavos del pecado. A eso refiere que la verdad os hará libre. Vamos a ver otra cita que afirma la divinidad y lugar del Hijo. Vámonos a Filipenses capítulo 2,
versículo 5 en adelante. Dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Yeshua. El siguiente texto es revelador. Dice así el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Va de nuevo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si fuera el Padre, no tendría razón de seguir el texto diciendo no estimó ser igual a Dios, solo quedaría el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró, sino que se despojó. Pero el texto dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora vámonos a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 27, afirma lo antes dicho, revelado la divinidad del Hijo y obediencia al Padre. Vemos y dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, queda exceptuado el Padre. Esto nos aclara aún más que el Mesías es el Hijo, y no son lo mismo. No hablamos que el Padre fue el que bajó, sino el Hijo. Son diferentes, una sujetándose a la otra. Hay un orden estipulado por las Escrituras, el cual encontramos ahí mismo en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Hijo, la cabeza del Mesías. Repito: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vámonos a una cita más, donde revela quién es el Hijo y que es igual a su Padre. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que quede claro, Dios fue manifestado en carne. Esto nos afirma lo que está diciendo Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y las citas anteriores que hemos visto. Yeshua le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Vámonos a Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17, y dice así: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que revela la divinidad del Mesías? El Padre. ¿Para qué tomarse la molestia en revelar cada cual su lugar, en afirmar quién es el Hijo y quién es el Padre? Y el Padre, revelando quién es el Hijo,
Vamos a verlo también en Mateo capítulo 3, versículo 17, que dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora el Hijo lo dice así. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, hablando el Hijo. Dice así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bastante claro, bastante claro. Si él fuera el Dios Padre, no hablaría de esto. Pero vamos a más citas. Una cita más que afirma lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1, que Yeshua era en el principio con Dios, y lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice: Yeshua no estimó ser igual a Dios. Y ese está en Hebreos capítulo 1, y vamos a ir del 1 hasta el 9. Dios hablando por medio de su Hijo. Versículo 1, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver primero qué significa la imagen misma de su sustancia. Vámonos al diccionario. Sustancia dice materia de la que está formado un cuerpo, es decir, la misma imagen de su persona. Podemos notar que dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, que el Hijo tiene un trono a la derecha del Padre. Si fuesen una misma persona, ¿para qué un segundo trono? Estaríamos en contra de lo que está escrito. Pero vamos a ver algo más que nos está sustentando esto en Juan capítulo 17, versículo 5, y dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta cita nos deja claro lo que dice en Juan 1:1. En el principio era Yeshua con Dios, y lo afirma diciendo: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si en verdad Yeshua fuera el mismo Padre, no hubiera sido empalado en un madero por los judíos, pero él afirmó ser el Hijo del Eterno. Por eso lo empalaron, y lo afirma la Escritura allí mismo en Juan capítulo 19, más adelantito, versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Yeshua les dejó claro que era Hijo del Eterno. Por esa razón lo empalaron. Pero vamos a continuar con Hebreos, terminando el versículo 3, que afirma que era la misma imagen de su persona. Continúa explicando. Versículo 4: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo? Vamos a ver el significado de engendrado. ¿Qué significa engendrado? En el diccionario dice: propagar la misma especie, procrear. Si Dios no le hubiera engendrado,
no sería padre y él no sería hijo. Él fue padre cuando engendró al hijo y no cuando nació de María. De lo contrario, creeríamos en la falsa doctrina que enseña el catolicismo, que María es la madre de Dios. Si entendemos esto, lo anterior es que el Padre, desde que engendró al Hijo, en el principio cumpliendo lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que era Dios y estaba con Dios. Juan capítulo 17, versículo 5, antes del que el mundo fuese. Eso lo dijo Yeshua. Y lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, en forma de Dios, es decir, igual a Dios. Y ahora en Hebreos, que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 3, la misma sustancia. Hebreos 1 y 5 dice, yo te he engendrado hoy. Si una madre engendra a un hijo, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un ser humano? ¿O acaso creemos que es otra cosa? Si es engendrado, es igual al que lo engendró. La Escritura lo está afirmando. Pongamos atención. No fue creado, fue engendrado por el Padre. El apóstol Pablo afirmó a los hebreos, sustentándose en Salmos capítulo 2, versículo 7, y dice así, yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otra cita que afirma las profecías es Lucas capítulo 1, versículo 78. 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a revisarlo. La palabra entrañable es rahamim, del hebreo rahem, entrañas del útero o de matriz, seno materno, es decir, misericordia que salió de sus entrañas, el Hijo, Yeshua. Esa cita afirmó lo antes dicho. Pero vamos a continuar en Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Atención, vamos a poner atención. El Padre habla del Hijo y lo llama Dios. Otra vez vamos a leer el versículo 8. Dice así, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Bueno, por último, Primera de Juan capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Juan capítulo 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Padre, te pido sabiduría para que por medio de las Escrituras entendamos la gran verdad y que por medio de ellas nos reveles al Hijo como lo hiciste con el apóstol Pedro. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Yeshua, te pido esto. Amén.
Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu.